Bienvenido a Conociendo el Verdadero Evangelio. Dios bendiga a cada hermano y amigo que nos sigue a través de nuestra plataforma en el Ministerio Conociendo el Verdadero Evangelio. Le damos, mis hermanos, la gracia del Señor que nos da la oportunidad para estar aquí tratando el tema de hoy, el cual hemos titulado El yugo desigual. Amén. Es un tema que es un poco acalorado y tiene mucha tela que cortar. Sí, es un tema muy importante porque hoy en día solemos ver personas uniéndose, casándose en yugo desigual. Amén. Así es. Es también un tema que salva vida también. Amén. Gloria a Dios. Que yo creo que hay que considerarlo en el momento de escoger a su pareja. Aquellos cristianos que tienen temor del Señor a través de su palabra, es un tema muy interesante que lo estaremos tratando Amén. hoy. Gloria a Dios. Quisiera estar tomando la palabra de 2 de Corintios, capítulo 6, a partir del verso 14, para así estar dando inicio. Amén. Dice la palabra así en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con la tiniebla, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte del creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Amén. Amén. Oremos. Padre nuestro, Señor, que estás en los cielos, te damos gracias, Dios mío, por darnos la oportunidad una vez más de estar aquí para así estar tratando este tema. Te pedimos que sea tu Espíritu Santo que esté tomando el dominio y control, dirigiendo cada cosa que vayamos a hablar, Señor, trayendo el rema de parte tuya, Dios, para traer claridad a aquellos que me escuchan. Te pedimos que sea tú escogiendo a estos hombres, Padre, para hablar tu gran verdad, Señor. Tu verdad que lleva la intención, Señor, de traer libertad a aquellos que le escuchan en el sentido espiritual, Padre. Te pedimos que sea tú obrando, Señor, desde el momento hasta el final de este tema. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. 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 Gloria a Dios. Y amén. Como ya escucharon mis hermanos, el tema de hoy, el yugo desigual. Amén. Y quiero empezar con esa pregunta. ¿Qué es el yugo desigual? ¿A qué se refiere la Biblia cuando habla bajo este término, el yugo desigual? Amén. Voy a definir lo que es el yugo para tener un entendimiento, porque hay un público que está sintonizando, que quiero que sepan el significado de lo que es un yugo. Amén. Para lo largo del desarrollo de este mensaje, de este tema, nosotros podamos comprender lo más posible. Amén. Dice así la definición que encontré. Un yugo es un instrumento de madera o metal que se coloca en el cuello de dos animales, generalmente bueyes, para unirlos y hacerlos trabajar juntos. También se usa para referirse a una carga o obligación pesada que alguien lleva. Entonces vemos que el yugo, porque estamos hablando de yugo desigual, pero estamos ahora comprendiendo lo que es un yugo. Amén. Yo sé que muchos de los que nos ven han podido ver bueyes, cómo le ponen ese instrumento de madera para unirlos. O sea que el yugo va a unir a esos dos bueyes. Y ese instrumento de madera se llama yugo. Ahora bien, en lo espiritual, sé que mi hermano Antonio le va a dar detalles, pero quiero que comprendan que el yugo es lo que une, en este caso, a dos personas. Así es. Amén. Ok, ahí podemos ver también ahí mismo que los abuelos de nosotros siempre araban con buey. Nunca le ponían a un buey un animal, un asno, un burro, o le ponían un caballo. Siempre eran dos bueyes que fueran a su mismo nivel. Así es, eso se ve Amén. mucho en los campos. Amén, para que los dos lleven la misma fuerza, los dos. Y ahí mismo también Pablo advierte también del incrédulo, de que es creyente, que nos advierte a nosotros de no casarnos con gente que sean incrédulos, Amén. porque en el día de mañana puede haber una consecuencia grande, lo cual el creyente se va a arrepentir de lo que va a hacer. Eso es así. Que la habrá, porque hay creyentes que están llorando lágrimas Amén. amargas. Así, entonces eso es lo que Pablo quiere advertirle a los creyentes,
para que no se liguen con lo incrédulo. Porque la Biblia dice que compañerismo tiene la injusticia con la justicia. No va a haber nunca. Entonces, un Sí, incrédulo, tú no te vas a poner de acuerdo nunca con un incrédulo. Eso es así. Pues más que quiera. Amén. De manera que el yugo debe ser igual Amén. para poder caminar en la misma dirección, para que pueda haber comprensión en una pareja, tienen que tener los mismos valores, Tiene que Amén. ser la así. misma creencia. Amén. Amén, así así. Porque si hay discrepancia en la creencia, habrá un conflicto. Uno querrá ir a la derecha y otro a la izquierda. Eso es así. Entonces, cuando el incrédulo se une con un creyente, habrá mucho conflicto, porque el incrédulo quiere ir a la discoteca, pero el cristiano sabe que no debe ir a esos lugares. Entonces ahí comienza la batalla. El cristiano va a la iglesia, entonces no va a haber, como dice la palabra, la injusticia con la justicia, no va a haber un acuerdo. No, 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 no hay un acuerdo. Entonces hay cristianos que se están uniendo a la ligera con incrédulos. Como que esto no importa, cuando la misma Biblia advierte en esos versos que tú leíste que Ya, no se debe el cristiano unir en yugo desigual con los incrédulos. O sea, así, y vemos de que esto no es una opción, esto es un mandato de Dios. Claro. Esto es un mandato a los creyentes que deben entender de que yo creo que con esto, que estas restricciones que Pablo está utilizando aquí para los creyentes, ella anda buscando la manera de guardar el corazón de los creyentes al Amén, momento así de es. elegir. Y Claro. si también, Si vemos la cultura de esos tiempos, claro, cómo era que andaba en esos momentos, la fornicación, la idolatría, eso era eminente, que hasta dentro de la iglesia estaba a punto de escalar así y es. que muchas veces llegó. ¿No? Y que también ahí podemos ver que Pablo le está diciendo eso a la iglesia para que en el día de mañana no haya una separación también. Porque el incrédulo no tiene piedad, no tiene como ese temor de separarse de la pareja. Y por eso es que hoy en día vemos muchas parejas que están divorciadas dentro de la iglesia, porque buscan gente incrédula O sea, así. a la iglesia. Entonces, esa persona que hace se enfría. ¿Por qué? Porque el incrédulo se va, como acaba de decir el varón, a la discoteca, y ella va a tener que llevar como estamos viendo, como estamos hablando de yugo, con los dos, con el buey, va a ir forzado. Eso Claro. es así. Mira, otro apunte que yo anoté aquí, mira, el yugo desigual se refiere a unión o relación entre dos personas o entidades que no son compatibles o no están a igualdad de condiciones, lo que puede generar problemas o desequilibrio. En un contexto bíblico se menciona en 2 de Corintios capítulo 6, que fue lo que tú leíste, versículo 14, donde se aconseja, donde el apóstol Pablo aconseja a no unirse en yugo desigual, como recordatorio de la importancia de la incompatibilidad que habrá con una entidad que no cree en el Señor Jesucristo. Es que imagínense, son dos naturalezas diferentes. Totalmente Usted ha visto diferente. usted ha visto que el agua y el aceite se mezclan. Eso es Cada uno puede ser Entonces, una naturaleza vemos diferente. un force de parte del pueblo de Dios por unirse con personas no creyentes. Bueno, eso tiene ciertas implicaciones de por qué, claro, Pablo lo dice, que una de ellas es guardar el corazón. Entonces, mi hermano, yo quisiera hacerle la siguiente pregunta. Cuando vemos demasiado conflicto dentro del matrimonio, ¿pudiéramos decir que fue que elegimos mal? ¿Estamos en un yugo desigual? Cuando no vemos un acuerdo. Puede ser que sí, pero también puede ser que esa pareja no ha entendido y no ha madurado en ciertas cosas, porque vemos que aquí que el apóstol Pablo está diciendo no se unan en yugo desigual. Es decir, que hay cristianos que, a pesar de que son cristianos, van a tomar la opción de unirse en yugo desigual. Ahora bien, cuando hay mucho conflicto en una pareja, hay que ver si hay una de las parejas que se está inclinando solamente a la cosa del mundo y no está considerando la cosa de Dios. Bueno, Sí está en yugo desigual, ¿por qué? Porque se unió a una persona que no estaba convencida de la fe la cual estaba profesando. Entonces, cuando se unió con esa persona, resulta ser que ya esa persona no busca agradar a Dios. Claro que está en yugo desigual.
Está en yugo desigual porque esa persona no procura buscar una solución en la palabra. Y cuando dos creyentes se unen, la solución tiene que estar basada en la palabra de Dios. Amén. Porque si no uso, porque vamos a utilizar la palabra de Dios para que me puedan entender como el yugo que une a dos creyentes. Amén. Es así. Vamos a utilizar la palabra de Dios para entender Ese así. instrumento. ese Exactamente, es el Dios lo acepta instrumento así. que tiene a esas dos personas unidas. Y a En la la- hora en que la fe. alguien se desliga de ese instrumento, ya no está unido a ese yugo. De hecho, el mismo apóstol Pablo le habla a los Gálatas que no vuelvan otra vez al yugo de esclavitud. Porque Sí. en un momento ya renunciaron a la fe, no son cristianos genuinos. No son cristianos que, A las obras de la ley. exactamente, que amaron más la tiniebla que la luz. Entonces, sí, cuando hay mucho conflicto y esa pareja pasan años y años y años y aún ya se divorcian y ya se recasan y se recasan, esas personas Bueno, no fueron cristianas. Eso es lo que se está Esa viendo hoy persona en no fue día. cristiana. Eso es lo que se está viendo hoy en día. Por todos lados que tú miras, incluso en las mismas redes sociales, temas nada más que hablan de recasamiento. ¿Entiendes? Esas personas Pero no son que- cristianas. Eso es Eso lo ven lamentable. normal, lo ven eso ya. Porque ya Claro, es lo- tanto que está en las redes Es sociales. tanta la abundancia, mi hermano, Que que ya en las iglesias ve eso normal. Y eso no es normal. eso es así, eso no es Eso no es normal. normal. Porque Dios nada más aprueba un solo matrimonio. Amén. Y es lo que estamos hablando. Es tanto lo que se Un ve en las matrimonio. redes sociales. Que gente de que de alta élite. Que Sí. dicen que se dejaron y están casados. Entonces, los de abajo, ¿qué van a hacer? Los de la iglesia. Que ven esos mensajes. Se van a Siguen el recasar mismo otra vez. carril, siguen haciendo lo Entonces, mismo. Dios, por ejemplo, un solo matrimonio, entonces, Amén. ¿qué pasa? Lo que estamos viendo. Se casaron en yugo desigual. Porque el cristiano de verdad, el que ama a Dios y conoce la palabra, sabe que solamente es un solo matrimonio. Amén. Eso es así. Amén. Eso es así. Hay cristianas también que se casan y duran un tiempo con ese hombre y ese hombre después se vuelve un diablo. En el término. Entonces, pero esa cristiana ya tiene que pagar un precio Tiene que por pagar. unirse con ese diablo. No Amén. puede venir y que ahora, no, porque yo me voy a casar de nuevo. Bueno, mi hermano, eso es lo que se está viendo hoy en día. Entonces, Y el mismo hermano está vuelve y se acercando. casa con otro y le va mal. Claro que le Entonces, va a ir ya mal. tiene 3 matrimonios. Entonces, ahora bien, yo algo que yo estaba meditando, ¿cómo es posible que yo siendo cristiano tenga a mi esposa? Y por ejemplo va mi esposa y ya se divorcia y que se case con otro cristiano. Wow. Cuando la Biblia dice que no codicie la mujer de tu prójimo. Entonces, un cristiano se divorcia de la cristiana y se casa con otro cristiano. Entonces, Este es el de que Entonces, Pablo estaba evitiendo aquí. ¿cómo es posible Cosas como esa. que la Biblia Por dice, eso es que Pablo le habla sobre este yugo. exactamente, la Biblia dice lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Entonces vemos un Amén. yugo desigual ahí. Porque ahora ya yo me estoy uniendo a otro cristiano. Ahora me uno a otra cristiana. Y así sucesivamente. Entonces, no hay una convicción genuina. Entonces, Cuando el ven a yugo ver, desigual. cuando ven a ver, están en Sodoma y Gomorra ella. Exactamente. Casarse uno con otro y el otro con el otro, diciendo lo mismo, hermano. Imagínate tú en la misma iglesia que estén todos. Eso era lo que No estaba va a pasando. estar la comunión, no va a Bueno, haber la comunión. Si seguimos leyendo, eso era lo que estaba pasando. Claro. Cosas como esta y más grave de ahí. Bien, yo quisiera pasar a la siguiente pregunta para que pudieran hablar abiertamente, completamente sobre este tema. Amén. La siguiente pregunta es, ¿por qué que yo hay creyentes que se casan en yugo desigual? Mira, ¿A qué se debe esto? hay muchas razones. Si tenemos una advertencia de que no se puede hacer. Mira, hay muchas razones por las cuales un creyente decide casarse con un no creyente, con un incrédulo. No, ya te está diciendo, se casan y después ven que no es creyente. ¿Mm? Ahí se casa. ¿Tú crees que tú te estás casando, tú crees que te estás casando con una cristiana o con un cristiano? Por ahí Ah. final, cuando ven a ver no es cristiano. Ah, no, yo Tiene que pensé que llevarse- Nata habló que por qué los cristianos deciden casarse con unos cristianos. Bueno, también se da el caso. Se dan Hay también. cristianos que eligen porque creen que tienen cierto poder y cierta autoridad de cambiar a la otra persona. Incrédula, se casan con un incrédulo también. Amén, Se da las dos cosas. mira, hay muchas razones. Voy a definir la primera.
Por ejemplo, hay personas que por conveniencia, siguiendo la línea, se casan con un no creyente y no miden la consecuencia, ni siquiera ponen atención al mandamiento que dice no se unan en yugo desigual. ¿Es así? Ahora bien, también hay parejas que se casan con cristianos, pero a lo largo de la historia se encuentran que esa persona no es cristiana. Ahí hay problema. Entonces, Bueno, cuando lo que el hermano mencionaba. exactamente, cuando vemos este factor, fue que esa persona aparentó ser cristiana, al principio intentó dar fruto de arrepentimiento, pero no perseveró en la fe, entonces nunca fue cristiano. ¿Es así? Entonces hay que considerar estos factores, por eso es que nosotros debemos de considerar bien antes de dar el paso del matrimonio. No es algo a la ligera, porque hoy hay muchos matrimonios que están padeciendo porque miraron quizá lo económico, la belleza de la persona. Eso sí Soy es cierto. cristiano, pero no pasaron por alto y no vieron los frutos de esa persona y hoy en día están pagando las Ah, consecuencias. eso hace. ¿Por qué? Porque se casan con un cristiano, pero no fue con un creyente en Jesucristo. Wow. Y por eso que hay muchas iglesias que están enfermas. Claro. Por esa decisión. De que hecho, toman. vemos dos parejas que están orando y si uno de los dos ve quizá, en el caso voy a usar las mujeres, ven ahí de la jipeta, ya resulta no, porque ya el Señor no quiere que yo tenga nada contigo. Entonces, pero fue porque le interesó el de, La bueno, jipeta. el de altos recursos Sí. y se enfoca en ese. Y ese no es cristiano, porque ese Bueno. solamente viene con su dinero, dice que es el cristiano, pero no está dando fruto digno de arrepentimiento. Bueno, yo creo que aquí la gente lo que anda buscando es como está el famoso dicho, sálvese quien pueda. No honrar a Dios a través de matrimonio. Pues yo le hago la siguiente pregunta, ¿qué yo debo de considerar antes del matrimonio? ¿Cuáles temas, cuáles puntos yo tengo que poner claro como creyente? Bueno, ahí podemos ver los frutos. Bueno, un hombre que es de Dios tiene que saber que si viene una persona, tiene que identificarlo bien para ver los frutos que vaya dando. Porque no ven actualmente que venga una gente con una jipeta y porque esté dando ofrenda y vaina, que esté sonando la campana, ya cree que es de Dios. Eso es una gente que viene a engañar. Bueno, Al nosotros, hermanito o al nosotros- hermanito. ellos hay muchos testimonios en las redes sociales que ven que Dios usa al hombre, pero cuando ese hombre baja de ese altar, Es otra es otra persona. clase de persona, un carácter, Claro. ¿entiendes? Pero también tenemos que considerar que hay cristianos que no le importa que sea cristiano o no. Se Simplemente casan están forzados. enfocados Se casan en, forzados. en los bienes de esa persona. Que también son que, seducidos. Vivir bien. es decir, que a ellos no toman en cuenta los consejos que está dando la palabra. Es así. Ellos tienen dinero, Se da por encima. se ve de- bien, de- exactamente. Y después están pagando. Eligiendo igual que los que no son creyentes, Exactamente. Luego están pagando buscando un interés. el precio de la elección que hicieron. Así Y hay mismo es. mucho en el pueblo de Dios que le ha pasado eso. Que Se se casa con lamenta- una persona que porque se vea que tiene más que el otro y dice, aquí yo no voy a pasar el trabajo, aquí yo no voy a pasar hambre, Necesidad. aquí yo voy a tener un buen techo, pero no sabe en el día de mañana lo que puede esperar, porque Dios le está advirtiendo a ellos y Pablo le está diciendo, no te puedes juntar con yugo desigual por más dinero que tenga. Y el pueblo, Eso es así. cuando el pueblo en ese tiempo que Dios advirtió que no se casaran con esas mujeres extranjeras, Es así. era por eso mismo, porque Amén. la mayoría se iban a inclinar en la idolatría de ellos, que se inclinaron mucho en ellos, y muchos de ellos negaron la fe. Es así. Y entonces Pablo es lo que está advirtiendo a ellos. Pablo tiene en mente, casarse. claro, Pablo tiene en mente el Antiguo Entonces, Testamento, lo que sucedió. Y muchos de los de ahora, que tú le dices este mensaje, o cualquier pastor le dice, no te juntes yugo desigual, no le importa nada. Eso es así, mi hermano. No le importa nada. Y después que se casa, ahora yo soy pastor, yo no lo caso. Yo no lo caso. Porque ahorita se Eso es casa, así. el hombre demuestra lo que es, saca sus uñas y se puede dejar, porque él no tiene, como decir, él no le teme a Dios. No, así mismo es. Pero y esa hermanita va a quedar ahí separada.
ya para Dios ya está casado. Ya no puede casarse ya. Amén. Y mira Entonces, que- ¿qué va a pasar? Pero, bueno, ¿qué va a pasar? El hermanito ahora va a estar en sufrimiento. Va a estar. Eso Pero es así. ya la Biblia se lo advirtió. Eso Tú es te así. puedes casar por una gente que Por la apariencia. y cuando ven a ver el hermanito que está hablando, como dice el varón, que no tiene nada, pueden echar para adelante. Que quiere construir un futuro contigo. Y es un buen hombre. Lo desprecian y un Amén. hombre que teme a Dios, que tiene valor y principio. ¿Entiendes? Y eso es lo que está pasando en el pueblo Usted sabe hoy en que día. ellos hay un dicho que siempre dicen que el hombre que honra a su madre es señal de que va a ser buen esposo. Claro. Ustedes lo escuchan. Gracias. ¿Entiendes? Hay que ir a donde la madre, ahí a donde el padre, a ver cómo son ellos. Los valores y los principios valores. que se le enseñó. Amén. Y mira que el apóstol Pablo, Esto no es solamente apariencia. Claro. que el apóstol Pablo viene demostrándole a los creyentes una alta comprensión y le dice que la tiniebla no tiene comunión con la luz. O sea, así. Para que ellos comiencen a comprender antes de tomar esa elección No del va a haber matrimonio. paz. Ahí no va a haber Claro, paz. no habrá paz. Él se lo deja bien claro. Claro que sí. Que la tiniebla no tiene comunión con la luz. Que la justicia no tiene comunión con la injusticia. Ni el mismo el Señor Y con todo eso. Belial, Claro. un ídolo de Cristo aquellos con Belial. tiempos. Él está diciendo que son dos cosas contrarias. Así es. Que yo como creyente no debo pasar por alto esto. Wow, mi hermano, este tema está Es interesante. imposible, Claro. es imposible ponerse de acuerdo. Claro. Por ejemplo, la luz, aquí pagamos toda la luz y va a quedar ahí en oscuridad. Pero Totalmente. si la prendemos, se va a Dispersa separar todo. porque no va a haber comunión. Son dos naturalezas diferentes. Así Entonces, mismo el matrimonio que lo está describiendo ahí. Entonces, el creyente, por no padecer en el principio, porque dice, oh, tengo un hombre o una mujer adinerada. Pablo una está mujer vistiendo bonita, muchas veces. muy Wow. hermosa. Va a la iglesia y ahí se levanta. Mira, y ya yo le invité a la iglesia, y ya yo le Sí. invité a la iglesia, Wow, aunque mi no es hermano. cristiana. Usted se imagina que usted se casa, ay santo Dios. En mi caso que yo no estoy casado y que me salga una cacata, como dice. Ay Dios mío. Por eso Señor, guárdame de eso. este tema es importante porque Claro. hay mucha... Yo estoy siendo hermanita. edificado hoy a Hay través mucha de la hermanita palabra que que el está Señor está pasando. utilizando y ustedes. Mira, Claro que sí. Entonces, Ah. mucha gente está pasando esto por alto. No está honrando la palabra de Dios. ¿Y qué le va a acontecer? Pero, hermano, Que pero- van a vivir consecuencias. La consecuencia. Porque están tomando en poco lo que Dios les está Ay. advirtiendo por medio del apóstol Pablo en este caso. Amén. Pero Eso es están así. en batalla los que son, los dos que están yugo iguales, cristianos, están en batalla. Sí, Imagínense ustedes, un incrédulo o uno que sea de la fe de Cristo con un incrédulo. Ay, santo. Es terrible. Es terrible. ¿Y de dónde que sale esto? Que eres como seducir, como que tú crees que tú tienes este poder de cambiar a la otra persona. Hay mucha gente que Cuando también- aquí la Biblia dice claramente que son naturalezas diferentes. Mira, es que cuando hay gallo le gusta la gallina, se crea un superhombre. Y cuando a la mujer le gusta su hombre, Los deseos ella carnales, cree los deseos que con carnales sus están pudiendo más. atributos, con sus atributos puede cambiar la mentalidad de ese hombre, al igual que el hombre. Cree que con sus atributos puede cambiar esa mujer. O sea, así. Y esto es un error. El único que puede cambiar la vida de la persona Wow. es Cristo, es la palabra de Dios, es el Espíritu Santo. El único Y que si- tiene poder. Exactamente. Usted no puede nunca considerar hacer su vida con un incrédulo Ay, o con una incrédula. ¿Por qué? Como creyente. Porque la palabra le está No dando puede. detalles por qué le va a ir mal. ay, Tengo amistades que me han confesado que están viviendo un calvario. ¿Por qué? Wow. Porque se unieron a un yugo desigual. Santo Dios. Entonces ya no hay marcha atrás. Porque el cristiano, cuando son los dos cristianos que están viviendo momentos difíciles, Batalla. viene el perdón buscando la solución Sí, en porque Cristo. ya ellos tienen el temor de Dios. Claro. Pero Porque- imagínese usted, la tiniebla nunca se va a acercar al Señor. Wow. ¿Tú me entiendes? Entonces hay mujeres dándose por el pecho y lo que le queda es darse por el pecho Ay, Dios mío. y cargar su cruz. Claro que sí. Santo Eh, Dios. Eso es lo que le queda. Líbrame Uno de se ahí, ríe, padre. pero es triste. Claro. Porque uno está aquí, ¿verdad? Mi hermano. Pero
uno está ahí en los zapatos de esa persona sufriendo, que quiere ese Eso hombre, es, eso es y cierto. ese hombre no tiene el temor de apartarse de lo malo para venir a cumplir. Bueno, pero que nosotros todavía no hemos tocado Es un la dolor gravedad, tremendo. la gravedad terrible de esto. Cuando tú eliges yugo desigual a esa persona, siendo tú cristiano, que tú crees que tú lo vas a cambiar, tú corres el riesgo de tú ser enfermada también de una enfermedad de transmisión Ahí es sexual. que viene todo ¿Tú eso. me entiendes? Porque ahí no hay Claro. ningún temor de la palabra de Dios. Y hay casos que se han dado, ¿me entiendes? Eso es lo que Pablo le está ¿Eh? advirtiendo. Estas a son él. una de las consecuencias que luego estaremos tratando más adelante. Cosas que pueden pasar. Pero ahí podemos ver un ¿Entiendes? ejemplo Simplemente de por un Sansón. momento de un placer. Un ejemplo de Sansón, Es el que era ejemplo. el más fuerte. Sansón ¿Y quién le y ganaba a y el Sansón? mismo Salomón. ¿Y quién le ganaba a Sansón? Y era el más fuerte. Le presentó con alguien que no era de su yugo desigual. Que tenía ley para no hacerlo. Ley Ah, literalmente, y que se no lo podía advirtieron. unirse. Ya Dios le había Ahí se lo advertido. advirtieron también. Eso es un buen ejemplo. También, por ejemplo, vemos el caso que un cristiano está unido con un incrédulo. El cristiano se enferma. El incrédulo puede hasta abandonarlo en cualquier momento. Bueno, Y que desligarse, no, ya yo no quiero ese hombre, eso está enfermo, yo no voy a estancar mi vida a una persona enferma. eso es así. Eso es así. Hay Entonces, muchos porque el casos. incrédulo no tiene ningún temor, Si nosotros salimos a hacer una entrevista, nos vamos a topar con casos como eso. ya lo sabe. ¿Entiendes? Hay muchos que están hablando de eso. Que se dejan a la mujer para casarse con otro. También al esposo o la esposa, bueno, quedan en bancarrota. El incrédulo se desliga fácilmente. Bueno, yo no voy a estar con una persona arrancada. Yo, Pasando necesidades. exactamente, yo estoy muy joven o yo estoy en una condición que no puedo estar así, no puedo vivir la vida con una persona así. Mi vida quebrada. estancada, como dice. Que la única Y manera renuncia. que la Biblia aprueba eso es cuando los dos son incrédulos y uno de los dos se convierte. Amén. Que se convierte con su actitud y con su ejemplo, puede santificar al marido. Por la forma como vivió el evangelio. Claramente. Si los dos son así mismo, si los dos son incrédulos Claro. y viene uno y esa persona que vino al evangelio decide no dejar a la otra, Claro. Dios puede hacer la obra así mismo como tú mencionas a través de tu testimonio, la Así forma Pero como el amor que demuestra. mira qué diferencia hay Hay mucha. en esto. Porque cuando tú crees en Cristo de verdad, de corazón, estando unida o unido con un incrédulo, tú dices, yo por Cristo soy capaz de que esa pared no dejar a Cristo y seguir persiguiendo a Cristo. Eso no te duele a ti como si fuera que tú, siendo cristiano, eliges una no cristiana. Ahí es muy diferente. ¿Tú me entiendes? Porque por ejemplo, yo conozco testimonios de cristianos que la esposa le dice, bueno, si no dejas tu Cristo me voy. Y ellos dicen, si tú quieres vete, pero yo no dejo a mi Cristo. ¿Tú me entiendes? Y el mismo Dios le da un Amén. consuelo y un respaldo. Pero cuando tú violentas la palabra de Dios, siendo cristiano, te une a una incrédula, la misma palabra, cuando te recuerda, a ti te lo dijeron, no te une en yugo desigual. Wow. Eso te da a ti un sinsabor terrible. Exacto. Yo me estoy riendo, pero... Una es amonestación verdad. totalmente. Claro, tú dices, la palabra te dijo, no te une en yugo desigual. Y tú ¿Me desobedeces. entiendes? Y ahí está la injusticia. Ahora también hay que considerar, mi hermano, que un cristiano que hace eso, hay que revisar si es verdaderamente cristiano. Claro, Porque un también. cristiano verdadero, dice la palabra en Juan, que el que ama a Dios es el que guarda su mandamiento y lo obedece. Amén. No es que simplemente yo soy cristiano porque asisto a una iglesia. Es Claro. que tú tienes que cumplir con los mandatos como la ley de Dios, ¿me entiendes? Así es. Si hay ejemplo en lo que el mismo Dios es, un Dios de amor, de Es que hay misericordia, de cristianos es que obediencia. hay cristianos que piensan que son cristianos y se unen en yugo desigual, pero que ellos también no son cristianos y no va a haber conflicto. Ese conflicto solamente va a suceder en cuestiones de fe y cosas. Es cuando hay uno que verdaderamente está en la fe y otro que no. Pero si los Amén. dos no son de la fe, eso está normal, dejaron a Cristo botado y ya. Y Así. no hay Vive una padecimiento. vida simple, fundamentada bajo los deseos de este mundo. Porque vamos a poner Viviendo ejemplo, de las cosas de vamos este a mundo, poner el ¿sí? ejemplo de Sansón. Se le advirtió. Era del pueblo de Dios. Pero a él le pesó eso, mi hermano. La Sí, muerte. A él le pesó. La Entonces, destrucción, eso le trajo, la destrucción. eso le trajo muchas consecuencias. Porque se unió a un yugo desigual. Claro. Pero el cristiano está llamado a considerar estos versículos bíblicos que son claros, el mismo Dios hablándonos a nosotros para no caer en el yugo desigual. Amén. Que hay Amén. muchos que se han apartado
del camino de Dios porque se han juntado con yugos desiguales. Que Se no van a hace- no, aguantar hay el muchos fuetazo. que la cruz deciden soltarle, mi hermano. Llega un punto que ya no aguanta más. No van a aguantar Y el sueltan fuetazo. esto, y más con esta ideología de ciertos líderes que andan en las redes sociales diciéndote que tú te puedes volver a casar. ¿Entiendes? Donde la Biblia dice que Dios solamente aprueba un solo matrimonio. Lo que Dios Entonces, unió no si lo es separa así, el hombre. entonces, si es así, entonces, ¿dónde está la diferencia entre el cristiano y el mundano? No Porque la hay. el mundano se casa y se vuelve y dice, no, porque No me la conviene. Biblia aprueba porque si me dicen infiel puedo casarme. Por eso hacen los mundanos también, que las personas se dejan cuando le hacen infiel y se dejan y se casan con otros. Ahí hay un, que luego eso se estará tratando de un tema más abierto, que el hermano tiene mucha ansia acerca de el casamiento y el mismo matrimonio. Es que ahí hay un problema de teología en esa parte, Claro. donde buscan bajarle la aflicción de la carne al hermano que fue el agraviado, ¿me entiendes? Pero como usted dice, el Señor lo que reconoce es un solo matrimonio, que mismo Jesús, cuando hice la pregunta, se refirió a él en Génesis. Pero imagínense. Yo quisiera pasar con la ya última pregunta, mis hermanos, de esta sesión, de este tema de hoy. Cabe resaltar que estaremos haciendo una serie de 3 episodios. Y Amén. esta es la primera parte, como una pequeña introducción. Amén, así es. Quisiera hacer la pregunta, ¿qué consecuencias hay para aquellos que se casan en yugo desigual? Ay de los Willy. Ahí Eso sabe. es tremendo, mi hermano. Ay, La Dios. consecuencia de los que se casan en yugo desigual. Mira, como mencioné hace un momento, hay personas que todavía están doblando rodillas para que Dios convierta esa Esa persona, mala que la cual ellos se Exacto. unieron, haciendo ayuno y haciendo silicio. Déjame decirte, no haga ayuno ni haga silicio. Ay, Dios mío, Padre. Coge tu cruz y sigue caminando. Porque la palabra de Dios fue clara y mucha gente del pueblo de Dios te aconsejó. Mira lo que dice la Biblia. Porque siempre Dios permite que lo aconsejen. Amén. No, es que Dios Dios es está justo. ahí, Dios es un claro. Dios de justicia. Eso no se casaron. Dije, no, que ya yo me voy a casar con el de la jipeta que llegó allí. El mismo Sansón se la evitió. Claro. ¿Entiendes? El La mismo palabra Sansón se de la Dios habló. está ahí advirtiéndote, mira, no te cases en yugo desigual y te abre una gama de argumentos para que tú puedas comprender Requisito así. que eso no se debe hacer. Te dice, la injusticia no tiene comunión con la justicia, la tiniebla no tiene comunión con la luz. Ay, Dios. Entonces, toda esa serie te la habla el Espíritu Santo por medio de la Biblia y tú estás ahí, pero es que están tan enamorados que dejan a Dios en un segundo plano. ¿Por qué? Porque ya deshonran el mandamiento. A Dios hay que amarlo sobre todas las cosas Amén. para poder ver esto con claridad. Para poder Pero a la cumplir hora con que ello. tú amas a una persona más que a Dios, automáticamente tú vas a caminar en el error y vas a llorar amargamente. ¿Por qué? Porque si verdaderamente tú eres un cristiano, tú vas a sufrir porque tú uniste en yugo desigual. Quizá en el principio no, pero cuando ya Bueno, lo tú primero, comiences, el primer año es puro placer. cuando ya tú comiences a intimidar más con el Señor, a buscar hacer la voluntad que tú quieres ir al culto y esa mujer te revelada en una discoteca o ese hombre. Tú, la persona que ama, que la ve arrastrada en un lugar así, Wow. es terrible. terrible, terrible. Que la pareja que tú elegiste, ahora tú la ves en una discoteca. Que te dijeron, bueno, la mujer tuya estaba bailando anoche. No, que no tanto eso, que tú estés en la iglesia y ella pase un motor por ahí en la cola de un motor. O una jipeta. Ay, Padre Santo. Wow. fuerte. Eso es terrible. Eso es me terrible, hermano. entiendes. Solamente pensar Eso es terrible. la consecuencia. Eso Aunque tú veas a tu esposa Nosotros estamos o tu hablando de esposa en eso, las redes pero- sociales de que en una discoteca, porque ahora suben todos los eventos Los que, estados, tú en estado su- que están haciendo. Tú lo ves, no, aquí la esposa tuya y el esposo tirando cerveza. Y al lado- Ay, Jehová, Dios, para tener y el misericordia. esposo tuyo al lado de dos mujeres ahí. Tú cristiana o cristiano, eso es terrible, mi hermano.
el pensar eso No es fácil. es una cruz terrible, Ay, es una consecuencia. ay, santo. Entonces, la persona que tú amas Uno va a decir todo en ese estado. es lágrima de sangre que lleva. Pero mi hermano, pero a Dios que libre a uno. Le ponen a hablar Para que plata. vea. Ay, Dios. Uno está hablando aquí, Hasta que estos los postes de tiempos. luz te ponen a hablar. Ey, no, y después Estos está tiempos el no está hermanito, hablando así. después está el hermanito llamando al diablo, desafiando al diablo. No, hermano, no. Usted se Usted metió en la eligió, boca de Dios. usted mire, Wow. hágame un acercamiento, mire. No se Usted ríe porque eligió esa pareja. Ay, Dios mío. Mira, Antonio eligió su pareja, yo elegí la mía, y este hombre posiblemente, si Dios lo permite, va a elegir una. Señor, guárdame No, del señor, Señor de ese señor. Ya nosotros, pase lo que pase con nuestra pareja, tenemos que enfrentar lo que venga. Sufrir la agravio. ¿Me entiendes? Tenemos que enfrentar lo que venga. No, ya tú Sí, sabes. porque también la ¿Me gente entiendes? cree que ser cristiano también vive una vida de perfección. No, hay ¿Entiendes? desacuerdo. Claro que sí. Entonces, a todas esas consecuencias, súmale Y a veces uno también quiere Una soltar, enfermedad. pero tienen que darse ahí. una enfermedad, súmale a eso. Wow. Un SIDA, otra enfermedad. Papiloma, difícil. Wow. Entonces, eso es terrible, mi hermano. Usted con La su pareja gonorrea. y que ¿Eh? esa pareja esté viviendo con otra pareja porque hizo una elección de yugo desigual, porque usted no tomó a Dios en cuenta. Ah, no, yo me voy a casar con cualquiera. Mira, me voy a casar con esa ojo verde, con esa blanquita, con esa rubia. Teniendo Dios tantas mujeres bellas. Amén. Entonces Para nosotros uno poder ir que ir a la calle al incrédulo a buscar uno. tenemos que pensar en las consecuencias. Mujeres y hombres. Claro. Porque vea, yo me he dado cuenta de algo, que la aflicción es más del lado de las mujeres, porque no sé si es que eligen mal. Claro. Que yo le hago la pregunta a ustedes, ¿a qué se debe esto? Bueno, cuando tú comienzas a hacer una estadística, tú ves que hay muchas mujeres que están pagando un precio solas. Claro. ¿Me entiendes? Yéndose a hacer vigilia para la iglesia, porque saben que no tienen otra opción, Claro. saben lo que están viviendo. Hay muchas mujeres que se van a identificar, que saben que así. No, También así muchos mismo es, hombres. así mismo es. ¿Entiendes? Entonces, No, hay hombres que pelean su esposa en ayuno y oración y ahí, buscando. Porque que No, y es lo que queda. saben Que el que, Señor tenga misericordia. claro, saben que si buscan una afuera, la consecuencia de eso es también que pierden la comunión con Dios. amén, eso es El así. hombre de Dios, la mujer de Dios. Como está hablando el varón. Imagínate tú Tú con en la esa iglesia, batalla, no te digo yo. Tú en la iglesia y ella tú vas a pedir la comunión. Pues más que quiere orar y no va a tener comunión. No da una concentración. No la va a ver en la concentración. También ahí está también que los hijos no van a hacer lo que ella diga también. La misma educación, Porque va a haber diferentes los mismos valores, diferentes creencias. opiniones, así mismo. Diferentes opiniones y diferentes creencias va a haber. El hombre quiere que se parezca a él, que sea como él, porque el hombre es así. O la mujer que sea como él, como ella. Como el hombre si bebe o está mujeriano, eso es lo que quiere el hombre a su hijo. Entonces el O sea, cristiano quiere que vaya a buscar a Dios, que se someta a Dios y Que el se hombre consagre. quiere otra cosa. Entonces ahí va a haber un conflicto, que es lo que va a traer, yo desigual, conflicto entre la pareja. Entonces eso Wow. trae divorcio. Y eso, ustedes están mencionando solamente como consecuencia la parte de la aflicción de la carne. Aparte Ahora, yo de le hago la salvación, la parte espiritual, que La yo espiritual que hagamos también. énfasis en eso. porque estamos hablando que se apartan de Dios, ¿Entiendes? se apartan de Dios, porque el Tiene que- la comunión, como tú la mencionabas hace un momento, con el Señor. Imagínate tú orando y que venga ese pensamiento, no, que tu mujer te da una discoteca. es que hay Ahí viene un bloqueo, no puedes tú ni siquiera O que te hablar. manden una foto y tú sabes que tú ni quieres ni verla. Oye, hay muchos que han sido cristianos, en lo que uno pueda ver, y se casa así mismo con un incrédulo. Y esa mujer se aleja de Dios, yo he visto. Es así. Se aleja, Es que termina se alejándose enfría, de Dios. se enfría, Lo mismo que le pasó a Salomón. y quieren volver a la iglesia. No pueden, porque ellos van a creer como que en la iglesia. Hasta avergonzada están, creen que la van a Creen que la acusar. van a avergonzar y los mensajes que están dando, creen que es para ella también. Y no es eso. Es que ya ella se ha enfriado ya. Al tener ese hombre, esa mujer incrédula, esas son las consecuencias que se enfría. Wow.
Entonces quieren Y buscar al a infiel Dios. se termina apartándose. Claro, se termina apartándose. Alejándose. Y cuando ven a ver tú por allá bebiendo, sin temor de Dios ya. Eso es lo que se está viendo en la juventud ahora mismo, hoy en día. Wow. Los jóvenes son los que están Los tomando jóvenes ahora mucho mismo. estas decisiones, mi hermano. Como Los muchos jóvenes. se casan y duran el primer año y luego cuando comienzan los conflictos. Y porque- después están diciendo que dónde está Dios. que si eligieron justificando. que si eligieron mal, Sí, que dónde está Dios. oye que eso. ¿Por qué amén? Que por qué Bueno, yo amén. te voy a decir la verdad. que si Lo que eligieron sea- mal, lo que ha- se equivocaron. Claro que se equivocaron porque no tomaron a Dios en cuenta. Y no tomaron también los hermanitos, quizás los pastores dan un consejo, no te cases con ese No, y que los mujer, hermanitos le no dan te cases, no el te consejo cases. por la La misma, palabra. la Ahí. misma madre del hombre y a la mujer aconseja. Y la misma sabiamente, madre que por aunque su no sea- experiencia. aunque no sea cristiana, y ella es cristiana, dice, mi hija, porque tú no eres tu misma iglesia. Porque ellos Claro. saben lo que hay en la calle, lo Claro que que el sí. enemigo Los sufrimientos que pueden le venir. quiere. Pero venga acá. Y al final de todo esto, el Señor lo que quiere es evitar los sufrimientos Eso es mismo. a través de esta advertencia que no este hay yugo desigual. Este sufrimiento viene sin consuelo. Para que sepa, mi hermano. Porque Un sabor en amargo, Cristo como usted dijo. vamos a padecer, pero hay un consuelo, pero aquí no hay consuelo, mi hermano. Es que aquí usted es una persona que literalmente desobedeció. ¿Me entiende? El sufrimiento el sufrimiento No, y para un que- desobediente es muy Y diferente. que una desobediencia, La desobediencia que- trae y- a ti. no, y ¿Es que así? esta desobediencia es continua, mi hermano, porque el matrimonio es hasta que la muerte los separe. Eso es así. Dice la Amén. Biblia. Entonces, cuando tú desobedeces a este mandato, que Wow. hay que considerarlo seriamente, Usted por antes de tú eso- unirte a un yugo desigual, ¿y qué consuelo va a haber? Señor, si esa persona no se convierte, Es eso- que el yugo, varón, el yugo es un nivel que las dos personas tienen que estar en su mismo nivel. Y el Amén. yugo es así. Se lo ponen a los dos toros, a los dos bueyes así. Si hay uno más bajito, el dueño no lo pone nada. Porque sabe, el mismo dueño sabe que va a ir forzado uno. Claro, Los dos claro. van a ir forzados. Uno va a ir que lo va a llevar arrastrando y el otro va a ir que lo va a forzar. Entonces los dos tienen que estar así, en la misma fe. Tienen que estar así a su nivel. entonces vamos a Para poder pedir, sobrellevar. Permanecer y al final de todo, como hablábamos cuando estábamos haciendo el estudio de este tema, que es poder santificarse y agradar al Señor. Claro. bueno, Porque para esto que el Señor permite todo esto también. hay algo que me llegó ahora a la Eso mente para los que tomaron esa elección de yugo desigual. Que Ey, oren para que el Señor lo convierta. Porque mientras no se convierta, Ay, santo. van a estar padeciendo seriamente. Esa persona Bueno. no va a tener ningún temor de Dios. Yo El creo, Señor que trate con ellos. yo Si creo es la que- voluntad del Señor, es lo que pueden orar. Porque no pueden decir por qué a mí, Señor, porque se Bueno. le advirtió. Yo te voy a decir el ejemplo de Sansón. Va a pasar igual que Sansón. La muerte le va a llegar. Porque, no, Yo, Eso es Estamos duro, hablando de eso la- es duro, mi de la hermano. muerte. pero no, yo me estoy riendo. aparte pero de esto la en serio, muerte en espiritual, serio. la muerte la espiritual, muerte física puede llegar y traer una Claro. enfermedad que usted está hablando. claro que sí, Entonces, mi hermano. Si ya usted la Biblia ya le está diciendo no se case, pone incrédula, no se case, los hermanitos están diciendo. Eso es aparte de no usted tener se paz. case, no crea que Dios se va a convertir. Al contrario, Dios puede hacer así para esta su vida. Para que usted tenga Hay que, hay que tomar ver. el consejo que se le está No, dando. Es que así. todos conocemos, mi hermano, que Ah. cuando la gente desobedece la palabra del Señor hay consecuencias, vea. O si es así, todo el mundo se casa con una mujer, busca una mujer en la calle, una rubia que le guste. No, para que yo le estoy Vamos diciendo a que ver, oren para que el Señor o- trate con ella, porque O quién una sabe. rica, vaya, y Wow. dice que Dios se va a convertir. Puede haber Ah, pues, así es fácil. por lo menos de No, 100, pero- puede haber un 1%. Wow, mi hermano. Yo Pero es creo, triste, no vamos a coger ese riesgo. yo creo que todo aquel que desobedece la palabra de Dios, escuche bien, Moisés fue un gran hombre de Dios, que la misma palabra describe. Y cuando Moisés desobedeció la palabra de Dios, Una desobediencia. que se le dijo que le hablara a la piedra y él la golpeó, Sí. vino consecuencia. Pagó su Moisés no entró a la tierra prometida. lamentablemente. Que fue algo, eso es algo que se ve que todo el mundo anhelaba ir para allá, ¿Entiendes? a la tierra prometida. Y no, Y no tuvo pudo. que Josué y Caleb después entrar al pueblo, ¿me entiendes? Eso es así.
Y eso es lamentable porque, como estamos diciendo, Dios lo que quiere evitar al creyente de sufrimiento, Adiós, de pues. enfermedades que pueden llegar. Ustedes saben lo bonito que es ustedes dos cristianos a su mismo nivel. Los dos hoy, usted progresa. El Amén, eso progreso sí. viene ahí, por toda Claro, parte, porque hay comunión, espiritual. hay comunión, Claro, hay Así. comunión. el yugo es igual. Cuando el yugo Amén. es igual, hay prosperidad en todos. Mi hermano, para así finalizar, darle un consejo breve ahí. Aquellos que nos van a ver a través de las redes sociales y aquellos que están pasando esta aflicción hoy en día, Amén, mira. que podemos aconsejarle a la luz de la palabra. Que fue- Aquellos que todavía pueden evitar esto y aquellos que están en pleno, wow, Y eso los que terrible. están ahí ya sufriendo. Eso Que digo. fuerte. Mira, mi consejo es que consideren bien, como dice el verso de introducción, considere bien antes de casarse. Ya lo que ya tomaron esa decisión, que hoy están viendo el Padeciendo. programa, pero saben que ya están padeciendo, caiga en su cruz y siga mirando a Jesús. Amén. Porque es duro. Esto le va a traer a ustedes muchas congojas. Que la persona que usted ama está sirviéndole al diablo. Wow. Eso le va a ustedes a crear un gran dolor en el corazón. Pero lo que resta es seguir. Amén. Porque Amén. si usted persevera hasta el fin con esta cruz, usted va a ser salvo. Claro. Pero si usted retrocedió para ir detrás de aquel, se van a perder los dos. Wow. Lastimosamente. Amén. Eso Así es el lamentable. consejo mío es que usted no convierte a nadie. Como estamos hablando, no se case con yugo desigual. Cuando hablamos de yugo es, si usted es cristiana, no se case con un incrédulo, porque Amén. que es de buena familia. No, la Biblia no se equivoca. Amén. Eso es así. La Biblia no se equivoca y Dios sabe por qué a través de Pablo y de muchos hombres de Dios le estaba advirtiendo al pueblo para que no buscara mujeres que no fueran de su mismo pueblo. Los ejemplos están Es ahí. porque Dios sabe la cosa grande y terrible que le puede pasar, que a muchos le pasó. Amén. Muchos perdían su salvación Bueno, por ir atrás de mujeres. Sansón hoy es el personaje principal para este tema. Claro, ahí está Y el Sansón. mismo que mencionamos, Le costó la Salomón. vida. Entonces, si usted no quiere sufrir, Dios tiene muchas mujeres buenas y muchos hombres. Como usted la quiera, Dios tiene. Amén. Pero no busque gente que no sea de su misma ¿Fe? fe, de su misma fe. Busque una gente que sea de su misma fe para que en el día de mañana no esté pasando dolor y esté sufriendo y tenga que apartarse de él. Wow. Amén. Bueno, esto está interesante. Esto es la primera parte de esta serie de 3 episodios que estaremos tratando acerca del yugo desigual. Amén. No se pierda una próxima, conforme a la voluntad del Señor. Estuve conociendo el verdadero evangelio. Dios te bendiga. Bienvenido a Conociendo el verdadero Evangelio.